Ok, listo. Bueno, sean todos bienvenidos en la tarde de hoy. Vamos a realizar nuestra réplica de la sesión uno de nuestro curso Pensamiento Lógico y Matemático B-Learning de la unidad uno. Este B-Learning por asistencia da un puntaje de 15 puntos y se hizo entre semana pues con el fin de que los estudiantes que no pudieron por algún motivo ingresar el sábado pasado, el 27 de febrero, que tuvimos la primera sesión. Entonces tengan oportunidad de entre semana poder también ingresar y tener acceso, digamos, a esta información muy valiosa para el desarrollo de sus ejercicios y también para que tengan acceso a sus respectivos puntos. La sesión está siendo grabada, así que la voy a compartir eh, de hoy, entre hoy y mañana, cuando obtenga el enlace de la grabación, se las comparto a sus correos para que la tengan como insumo también para que se apoyen en ellos en esta grabación y puedan de pronto también despejar algunas dudas con respecto al trabajo. Eh, en esta oportunidad pues vamos a iniciar con nuestra exposición. Les solicito el favor de que no vayamos a interrumpir la sesión ya que pues contamos con muy poco tiempo para realizarla, 1 hora y media, y apenas tenemos el tiempo para digamos, explicar lo que es el tema de métodos para probar validez y argumentos. Cualquier dudita o inquietud la hacemos ya al final. Lo mismo la lista de asistencia, también el enlace de asistencia lo vamos a estar, lo voy a estar poniendo en el chat hacia el final de la reunión para que por favor nos inscribamos todos, ya que en base a esa inscripción que tenemos ahí es que asignamos los puntos al viernes. Entonces es necesario que se realice el diligenciamiento de ese formulario para la asistencia. ¿Listo? Bien, entonces, recomendaciones principales, digamos, para el trabajo. Recuerden que este trabajo es un trabajo individual. Entonces, cada estudiante debe haber escogido un grupo de ejercicios que está determinado por una letra entre A, B, C, D o E, que son, digamos, los grupos son de 5 estudiantes. A cada estudiante le correspondería una letra con diferentes desarrollos. No se pueden repetir los desarrollos dentro del mismo grupo, que quiere decir que si se escogió una letra hay que informarla en el foro para los estudiantes que de pronto no tengan muy claro esta partecita, que bueno, ya nos queda casi una semana para terminar la actividad, pero todavía hay estudiantes que tienen algún inconveniente con esto. Eh, no se puede repetir, ¿qué quiere decir? Que si hay un estudiante del grupo que ya escogió esa letra, hay que igual informarla en el foro porque es la única forma de que todos nos podemos enterar de quién escogió su letra. Si no la informamos, obviamente no sabemos, desconocemos el resto del grupo y el tutor eh, cuál fue su elección. Entonces es necesario pues entrar al foro y escribir la letra que vamos a desarrollar. Digamos que a cada estudiante le corresponden aproximadamente, son 4 ejercicios de las diferentes temáticas, dependiendo de la letra que escojan, y tiene que hacer todos los ejercicios de la misma letra. No se pueden intercambiar entre ejercicio y ejercicio. O sea, es decir, si usted escogió la C, tiene que desarrollar todos los ejercicios que tengan esa letra C de la guía. Hay que participar en el foro también, subiendo aportes de los ejercicios desarrollados, con el fin de que pues, su tutor alcance a hacer una revisión, de pronto una realimentación, si de pronto hay alguna observación en algún ejercicio, se puede hacer una realimentación de él para que su entrega sea una entrega pues muy exitosa y saquen, digamos, un buen puntaje al final de su entrega. Importante también que eh, hay que hacer el aporte de los 4 ejercicios en el foro, después de que, digamos, ya estén ok, ya se puede reunir los 4 ejercicios individuales y ya se monta el trabajo como lo indica la guía. La guía tiene unas características en donde dice que hay que ponerle una portada, hay que ponerle una introducción, bueno, todo ese tema, digamos, ya de la estructura del trabajo. eh, ya, digamos, ustedes montan todo su trabajo y ya lo suben en el entorno de evaluación, donde dice tarea 1, ahí se sube el trabajo final para ser calificado antes del 7 de marzo, ¿sí? Para que por favor lo tengan en cuenta, de hacer esto con tiempito para que, digamos, alcancen a tener algo de realimentación de esos ejercicios que ustedes suban.
ya que si lo hacen a último momento es probable que de pronto no se alcance a hacer una realimentación efectiva por el gran número de aportes que hacen los estudiantes, digamos, finalizando la actividad. Eh, Algo importante también es que recuerden que en el ejercicio 1 hay que anexar un enlace de un video que ustedes tienen que grabar explicando ese ejercicio número 1. El video es solamente del ejercicio número 1, no es de todo el trabajo. Es un video que ustedes lo pueden hacer ya sea por el computador o por medio del celular, donde ustedes explican cómo hicieron el ejercicio, cómo hicieron la tabla, cómo construyeron el lenguaje natural, bueno, todo esto que implica realizar el ejercicio, y deben anexar ese enlace en el trabajo final que ustedes entreguen. Recuerden que ese enlace tiene que ser un enlace válido, digamos, el tutor lo pueda, digamos, abrir, que tenga acceso a ese enlace, ya que, por ejemplo, en YouTube uno puede grabar el video y dejarlo privado. Entonces, ¿qué pasa si lo deja privado? Si lo deja privado, la única persona que puede ver el video, pues es la persona que lo subió, ¿sí? Nadie más. Entonces, para que el tutor lo pueda ver, es necesario, pues, ponerlo público, ¿sí? Pues, por lo menos mientras dura la calificación de la actividad, dejarlo unos 15, 20 días, un mes, mientras se revisa y se califica, ¿vale? Para que por favor tengan en cuenta eso. Lo mismo si lo van a subir por el Drive, compartirlo como enlace abierto para que pues, el tutor tenga el acceso a ese video y lo pueda ver y pueda dar la calificación del video, ya que son 20 puntos de la actividad. Entonces, si no se tiene acceso al video, es como si no se hubiera hecho. Entonces, la calificación empieza a bajar a partir de eso. Bien, entonces, perdón, se salió la presentación. Bueno, no siendo más, vamos a iniciar con la explicación de nuestra primera unidad. Los objetivos de esta unidad son pues, desarrollar los ejemplos completos de los ejercicios propuestos de la guía. La idea es que, digamos, de acá salgan con un poco más de claridad de cómo de pronto resolverlos y se apoyen también en este material para que ustedes puedan entender un poco más la temática. Los específicos, pues reconocer los conceptos básicos de lo que es el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, la realización de tablas y toda la temática de las leyes de inferencia. Vamos a tratar de desarrollar ejercicios completos de cada uno de los ejercicios que están propuestos en la guía para que ustedes tengan, digamos, una visión clara de cómo es que se desarrolla cada ejercicio. Y pues con un ejemplo de los que les damos acá, pues ustedes pueden identificar lo que es las reglas de inferencia, todo lo que es tema de proposiciones y tablas de verdad, que es lo, digamos, que lo que se trabajó trabajar en esta unidad. Y también tenemos un ejercicio de aplicación de reglas de inferencia lógica y de problemas de aplicación, que es el último ejercicio, el cuarto ejercicio, que es la comprobación de validez por medio de leyes de inferencia. Vamos a ver qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural es pues, el lenguaje que normalmente nosotros utilizamos, el lenguaje hablado o escrito, que comúnmente lo usamos y nosotros, pues, digamos, en nuestra región hablamos el español. Es un lenguaje en español, ¿sí? Con el cual nos comunicamos, a eso le llamamos el lenguaje natural, que todos conocemos y con el que somos nativos y hemos crecido con ese lenguaje y lo hemos aprendido así. Entonces, un argumento en lenguaje natural lo podemos llamar también como un párrafo o un texto, ¿sí? Ese texto, digamos, que es como la unión de varias proposiciones simples o oraciones simples, que en español nos enseñaban que, digamos, a partir de oraciones simples podamos construir párrafos de textos, ¿sí? Aquí le vamos a llamar proposiciones simples y a los párrafos les vamos a llamar argumentos, para que lo tengamos así claro. Aquí tenemos un ejemplo de un argumento, en donde tenemos una parte inicial que la tenemos en rojo, ¿sí? Y otra parte que lo tenemos en verde, en la cual la parte que está en rojo serían como las premisas, o sea, la parte inicial en rojo son las premisas, y lo que se encuentra verde sería como la conclusión de ese argumento. Entonces, podemos pasar podemos tener la posibilidad también de hablar de lenguaje simbólico. Digamos que el lenguaje simbólico es como una ecuacióncita lógica que yo puedo montar y que es, digamos, compatible con ese lenguaje natural que yo expreso, con ese argumento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo separar cada una de mis oraciones o mis proposiciones simples de mi argumento, ¿sí? Separarlas. ¿Cómo las separo yo? Tengo que primero revisar que sea una oración simple o una proposición simple.
que como ya sabemos una proposición consta de un sujeto, un verbo y un predicado, digamos así que es lo más simple que se puede para una información, y que no tenga ningún conectivo lógico o una unión entre dos proposiciones, ¿cierto? Para tomar las proposiciones simples y poderlas separar. Y a cada una de esas proposiciones simples les vamos a asignar una letra, ¿sí? Así como cuando estamos en matemáticas, nosotros también tenemos unas variables que a veces le llamamos X, Y, Z, en el lenguaje matemático. Y aquí en el lenguaje proposicional también tenemos unas variables proposicionales que normalmente les asignamos unas letras, ¿sí? Normalmente para esas letras utilizamos las letras P, Q, R y S, a veces la T, en caso de que se llegue a necesitar una T también, pero más o menos digamos van de ahí, de ese orden, P, Q, R, S, y le podemos asignar a cada una de esas, digamos, oracioncitas simples separadas, le podemos asignar una letra diferente, o dependiendo, si vemos que la proposición es muy similar, pero por ejemplo tiene un no, digamos que es la misma proposición, pero está negada. Entonces aquí observamos, por ejemplo, que tenemos 4 proposiciones simples, una proposición P, que es Colombia es un país, una proposición Q, que es Colombia tiene una capital, una proposición R, que es un año tiene 365 días, y una proposición S, que es un año tiene 12 meses. Asimismo, encontramos unas proposiciones negadas, como la que es Colombia no es un país, que es la misma P que tenemos arriba, pero está negada, tiene un simbolito que está antepuesto ahí a la P. Ese simbolito es el símbolo de la negación, ¿sí? Nos indica que esa proposición es la misma P, pero la tengo, digamos, negada, ¿sí? Lo mismo, un año no tiene 365 días, que hace parte de la conclusión, y también vemos que es una negación de la proposición R, ¿sí? Negación de R. Un año no tiene 365 días. Entonces le asignamos como una variable proposicional o una letra para después construir nuestro lenguaje simbólico. Vamos a ver lo que son las proposiciones simples. Lo que hemos hablado de proposición simple es una proposición simple, es una proposición o frase que, pues digamos que ya no puede descomponerse en más. Y son proposiciones que tienen un sujeto, un verbo y un predicado, como lo habíamos dicho inicialmente, ¿sí? Algo, digamos, importante de la proposición simple es que esta puede tomar un valor de verdad o de falsedad, ¿sí? Pero no ambos al tiempo. O sea, yo no puedo decir que una proposición es falsa y verdadera al tiempo, porque, digamos, sería redundante, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de proposiciones simples puede ser esta: todas las aves tienen dos patas, o Transmilenio es un medio de transporte, o Teresa estudia en la UNAD, ¿sí? Son proposiciones simples que parecen como oraciones simples con sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Y digamos que son la parte fundamental para construir nuestros argumentos. Tenemos las proposiciones compuestas. Una proposición compuesta, pues también la denominamos molecular, que es aquella que están formadas por dos o más proposiciones, pero estas están unidas por operadores o conectores lógicos, ¿sí? Entonces, para obtener proposiciones compuestas, pues tomamos proposiciones simples, las unimos por medio de conectores lógicos y ya obtenemos una proposición compuesta, ¿sí? Por ejemplo, dice, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Entonces, si ustedes observan, son las dos proposiciones que tenemos aquí arriba simples, pero están unidas por medio de un conector o un operador lógico. En este caso es una I. Esta I, en lenguaje natural, se llama una conjunción, digamos en lenguaje simbólico, pero en lenguaje natural es una I, ¿sí? Entonces estamos uniendo dos proposiciones simples por medio de un conector lógico I. Tenemos también, si Transmilenio estudia, es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD, ¿sí? Ese sí y ese entonces que está como en grisecito, ese es el conector lógico. Y lo que está en verde y en cafecito son las proposiciones simples. Al unirlas por estos conectores, obtenemos la compuesta. Teresa estudia en la UNAD, sí, solo sí. Todavía todas las aves tienen dos patas. Entonces, estoy uniendo dos proposiciones simples por medio de un conector lógico que se llama bicondicional. Y ese bicondicional en lenguaje natural suena sí, solo sí. Vamos a ver ahorita más adelante una tablita de los conectores lógicos más utilizados y con los que estamos trabajando, digamos, acá en nuestro curso. Para nuestras operaciones lógicas
tenemos esta tablita en donde tenemos el nombre de la lógica, del conector lógico, el significado en lenguaje natural y el conectorcito, digamos, o el símbolo del conector lógico, ¿sí? Para la conjunción en lenguaje natural, el conectivo es una I, ¿sí? Una I que une dos proposiciones simples. El conectivo lógico es este simbolito que parece como un gorrito de cumpleaños, digo yo, se me asemeja mucho a esos gorritos que son puntudos arriba. Digamos que ese sombrerito es el símbolo de la conjunción. Eh, el símbolo opuesto, el que parece una V, es el símbolo de la disyunción, ¿sí? Y en el lenguaje natural se trabaja con una O. Quiere decir que unimos dos proposiciones simples por medio de la O. Tenemos la negación, su significado en lenguaje natural es un no, y su conectivo lógico es, este parece una L invertida, ese es el conectivo lógico. También hay otro, en otras, digamos, otros autores la ponen como el apóstrofe de la ñ, que es como una ondita, también ese también funciona para la negación. Y esta sí se aplica para proposiciones simples independientes, o sea, esta no vincula dos proposiciones, sino se niega una sola. Yo puedo negar una sola, ¿sí? Tenemos el condicional, que es una flecha, digamos, el conectivo lógico es una flecha que va de izquierda a derecha, y el significado, como se escribe en lenguaje natural, sería si proposición, después puede ser una P, entonces una proposición Q, por ejemplo. Si P, entonces Q. Y por último, tenemos el bicondicional. El bicondicional, el conectivo lógico, es una flecha que va hacia ambos lados. Y el significado en lenguaje natural es un sí, solo sí. ¿Bien? Ahora, vamos a ver cómo se usan los conectores lógicos para el trabajo aquí que nos atañe en nuestro curso. Entonces, la conjunción, ¿qué es la conjunción? La conjunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I, ¿sí? Y el símbolo que lo representa es este el sombrerito que habíamos dicho, este sombrerito, es el conector de la conjunción. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples que dicen hoy es lunes, ayer fue domingo. Yo puedo unir esas dos proposiciones simples con una conjunción, que para este caso sería algo así como esto, que sería la proposición compuesta entre P y Q, perdón, sería hoy es lunes y ayer fue domingo, ¿sí? Entonces, esta I que puse yo ahí, esa I es, digamos, el conector lógico en lenguaje natural de la conjunción. Y en lenguaje simbólico sería simplemente tomo las letras a las que nombré cada una de las proposiciones y las uno con el simbolito de conjunción. P conjunción Q en lenguaje simbólico. Aquí ya lo estamos viendo como una pequeña ecuación lógica, y aquí arriba en lenguaje natural lo estamos viendo como nosotros lo conocemos o como nosotros sabemos, digamos, lo manejamos en nuestro argot cotidiano. Ese es el lenguaje natural. Vamos a ver otro conector lógico que se llama la disyunción. La disyunción es un conector lógico que trabaja en lenguaje natural la letra O el conector O, ¿sí? Y su símbolo es representado por este simbolito que parece una V. Hay que recordar no confundir este conector de disyunción con el falso y verdadero de las que tenemos en las tablas, para que digamos, es diferente. El conector es como una V, pero es pequeñita, como que va elevadita. Lo mismo, tenemos las mismas dos proposiciones simples, P y Q, y vamos a unir esas dos proposiciones por medio de la disyunción, el conectivo de disyunción. En lenguaje natural nos quedaría hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, que es la ecuacióncita, tendríamos P disyunción Q. Bien, las dos representaciones de la disyunción para unir dos proposiciones simples. Esa es la disyunción o la O. La negación. La negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad de proposiciones simples, de una proposición simple, o compuestas, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar una sola o las dos al tiempo, dependiendo cómo la necesites. Y aquí están los dos símbolos que les comentaba, este que parece una L aquí como acostadita y este que parece el apóstrofe de la ñ. Lo anteponemos digamos, a la letra o la variable proposicional y ahí ya tendríamos la negación de esa proposición simple. En lenguaje natural, por ejemplo, tenemos proposiciones como P y Q, hoy es lunes y ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, perdón, aquí,
me quedaría de la siguiente manera. Agrego una negación a P, esta que está en rojito, o la negación a Q. Ya vimos que digamos, se pueden utilizar cualquiera de los dos simbolitos para que no tengamos pronto esa confusión. Cualquiera de los dos nos sirve para representar esa negación. Perdón. Y en lenguaje natural nos quedaría hoy no es lunes. ¿Sí? Tenemos P que nos dice hoy es lunes. La negación nos quedaría hoy no es lunes. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, pues yo aquí le pongo en la negación antes del símbolo, ¿sí? Pero no quiere decir que yo tenga que poner el no antes de mi proposición simple. ¿Sí? Lo ideal es saber dónde poner ese no, porque la idea es que nos quede, pues, de una manera lógica. ¿Sí? Yo no puedo poner no, hoy es lunes, por ejemplo, porque no me queda como muy lógico al decirlo, ¿cierto? Me queda como raro, o sea, no está como bien dicho. Entonces yo pongo el no, donde veo que, pues, obviamente me ayuda a que mi proposición simple sea una negación. O también puedo de pronto utilizar este no es cierto o no es verdad que ayer fue domingo. ¿Sí? También lo puedo utilizar como una negación para, por ejemplo, Q. Ayer no es verdad que ayer fue domingo. ¿Listo? Bien. Ahora, el uso de los conectores lógicos. Vamos a ver ahora lo que es la implicación o condicional. La implicación o condicional en lenguaje natural se expresa con una flecha que va de izquierda a derecha. ¿Sí? Y para nosotros poderlo escribir en lenguaje natural, tenemos que escribir primero el sí, luego mi proposición simple, entonces la otra proposición simple. ¿Sí? Este sí solo se utiliza para este caso, o sea, yo no lo puedo usar ni para conjunción ni para disyunción, solamente para el conector lógico, implicación o condicional. ¿Sí? Un ejemplo, también tenemos nuestras dos proposiciones que tenemos, digamos, en estos ejemplos, y se escribe de la siguiente manera en lenguaje natural. Si ustedes observan aquí en rojito tengo el conector lógico en lenguaje natural, sí, proposición, entonces la otra proposición. Entonces, si P, entonces Q. Entonces, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. ¿Sí? Y aquí ubico donde está en verde, ubico las proposiciones que me den. Este ejercicio me da P y Q, las ubico de esa manera. En lenguaje simbólico simplemente se coloca P, condicional Q, condicional es la flechita, y esta es la representación en lenguaje simbólico de la implicación o condicional. En diferentes libros también algunos les llaman condicional, a otros le llaman implicación. Es lo mismo, digamos, es el mismo símbolo y es la misma teoría pues que se está trabajando, para que no se van a confundir. Bien, el otro que se llama el bicondicional. El bicondicional está representado por una flecha que va en ambas direcciones. También se le llama doble implicación o también se le llama equivalencia, ¿sí? Según algunos autores, pues la llaman de esta forma, pero es lo mismo. Se trabaja de la misma manera. Y tenemos que en lenguaje natural ponemos una proposición, luego en el centro ponemos sí, solo sí, que sería, digamos, el conector en lenguaje natural, y luego ponemos la otra proposición que nos dé el ejercicio. Por ejemplo, las mismas dos proposiciones que nos han dado en los ejemplos, y vemos cómo en lenguaje natural tenemos P, bicondicional Q, lenguaje simbólico, aquí abajo, y en lenguaje natural, hoy es lunes, sí, solo sí, que es digamos, la traducción de mi bicondicional al lenguaje natural. Ayer fue domingo, que sería Q. ¿Sí? Digamos que aquí se pone de esta manera. Lo mismo, el sí, solo sí tiene que ir en la mitad, no es que pongo yo el sí antes y solo sí en la mitad, no, tiene que ir así juntito como está. Para este caso sí va así juntito en el bicondicional, para que nos quede pues con, digamos, con una lógica también nuestra operación lógica y nuestro lenguaje natural. Bien, ese es el bicondicional. Digamos que son los cuatro principales conectores lógicos que vamos a tratar y a utilizar durante nuestros ejercicios. Bueno, vamos a mirar los valores de verdad de los conectores lógicos. Los conectores lógicos tienen cada uno una tabla diferente, que son los valores de verdad que pueden, digamos, representar cada uno de estos conectores. Aquí tenemos una tabla, digamos, resumida donde están todos, los conectores en una sola tablita. Ya sean, tenemos dos proposiciones P y Q, ¿sí? Tenemos todas las posibles combinaciones acá, posibles para estas dos proposiciones simples, ¿sí? Entonces tenemos que ambas sean verdaderas, o que ambas son falsas, o que la primera sea verdadera, la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdad. Aquí están
las posibilidades que tenemos para darle valores de verdad a nuestras dos proposiciones simples. Vamos a ver la negación, vamos a negar P. ¿Qué es negar P? Es tomar toda la columna que tengo acá, P, esta columna que tengo acá, y cambiarle los valores. Si están verdaderos, los pongo falsos, y si están falsos, los pongo verdaderos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a observar que si niego la columna P, voy a obtener mi resultado de esa manera. Lo que esté verdadero lo pongo falso, y lo que esté falso lo pongo verdadero. ¿Sí? Hubiera podido también negar Q, si se requiere para nuestro ejercicio. Hacemos la negación de Q también y no hay lío. Vamos a ver la conjunción. La conjunción, esta es mi relación a dos proposiciones simples P y Q por medio de mi simbolito conjunción. Y vamos a detallarnos. La idea es que no nos aprendamos estas tablas de memoria, porque pues, sería muy difícil pues, aprendérselas para el examen final, bueno, lo que sea, pero igual sí podemos, lo que podemos hacer es poder verificar, digamos que cada una de esas operaciones lógicas tiene como una particularidad. Entonces vamos a detectar la particularidad de cada una de esas operaciones en sus tablas, y con eso ya nos bandeamos para, por ejemplo, llenar nuestras tablas para que no tengamos, digamos que aprendernos la tabla. Al igual, pues yo sé que aquí nosotros podemos tener las tablas a la mano, en internet, las descargamos y las tenemos a la mano para nuestros ejercicios, pero a la hora de mecanizar un ejercicio de estos es bueno saberse, digamos, esos puntos, digamos, claves de cada una de las operaciones. Entonces, el punto clave de la conjunción es que la única forma de que sea verdadero mi resultado es que tanto P como Q sea verdadero, ¿sí? El resultado de la conjunción me va a dar verdadero. Entonces, para este caso, la única forma de que me da verdadero es que ambos sean verdaderos. Entonces, para el primer renglón, voy a ver que efectivamente me va a dar verdadero, y para el resto, cualquier otra combinación me da falso, ¿sí? Entonces, la particularidad de la conjunción es esta, que la única forma de que me dé verdadero es que ambos estados sean verdaderos. ¿Listo? Y ahí tengo ya mi particularidad, y yo ya sé que el resto me da falso. Cualquier combinación que tenga diferente a esa me va a dar falsa, ¿vale? Para la disyunción. Para la disyunción, esta que está aquí en amarillita, también hay una particularidad. La única forma de que la disyunción sea falsa es que ambas sean falsas, ¿sí? Entonces, para este caso voy a tener que es la última de las filitas o de los renglones, es la que cumple. Falso con falso me va a dar falso. Y de resto, cualquier otra combinación me va a dar verdadera. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra tablita mecanizada de la disyunción. Falso con falso me da falso, y cualquier otra combinación me da verdadera. Es como lo opuesto a la conjunción. Si ustedes lo observan, así es como lo opuesto, ¿sí? Bien, el condicional. El condicional también tiene una particularidad, y es que la única forma de que el condicional sea falso es que el antecedente, que en este caso sería P, sea verdadero y el consecuente sea falso, o sea, Q sea falso, ¿sí? El condicional tiene esas, digamos, esas dos partes que se les pueden llamar antecedente consecuente. El antecedente es lo que está a la izquierda de la flecha, consecuente es lo que está a la derecha de la flecha. Para que sea falso, entonces es verdadero con falso. Primero verdadero y luego falso. ¿Ven? Aquí me da falso. Es la única que tenemos que nos da falso, y el resto me da verdadero, ¿sí? Particularidad del condicional es esa. Tengan en cuenta que el condicional tiene un sentido. O sea, esa flecha que me está diciendo ahí quiere decir que tiene un sentido. Estas otras, yo las puedo, digamos, voltear y no tengo ningún problema, porque, digamos, la tabla se me comporta igual. Pero en condicional, si yo volteara las proposiciones, o sea, fuera primero Q y después P, ahí sí ya me cambiaría la situación. Porque condicional sí tiene un sentido y me lo está dando esta flecha. Va de antecedente a consecuente, ¿sí? Entonces no puedo estarlas volteando así como muy alegremente en nuestros ejercicios. Hay que tratar de seguir la misma estructura como está. Tengo el antecedente P, el consecuente va a ser Q, tiene que ser de esta misma manera, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando construyamos una tabla, cómo es que realmente tiene un sentido ese condicional, tiene el sentido que da la flecha. Para el bicondicional tenemos una característica también, y es que, digamos, son verdaderas. Mi resultado va a ser verdadero cuando ambos estados tienen el mismo valor, ya sea verdadero, verdadero, o falso, falso en P y Q, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Verdadero con verdadero me da verdadero, falso con falso también me da verdadero, y cualquier otra combinación pues ya me da falso. ¿Bien? Las particularidades
el bicondicional. Y este sería el resumen de las operaciones lógicas que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestros ejercicios. O sea, con esta tablita nos vamos a apoyar para realizar las tablas de verdad que nos están pidiendo en los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver ahorita cómo es la aplicación de estas tablas para poder hacer nuestros ejercicios más adecuadamente. Bien, entonces, para elaborar la tabla de verdad debemos tener, digamos, tener en cuenta los siguientes pasitos para poder desarrollarla y digamos que nos quede, digamos, de una forma organizada y ordenada, ¿sí? Para poder, digamos, desarrollar nuestras tablas. Lo primero tenemos que determinar el número de filas de la tabla. Llámese filas a los renglones, como los renglones con los que escribimos, las filas son horizontales, son los renglones. Esos renglones me los va a dar la fórmula 2 a la n, ¿sí? Donde n es el número de proposiciones simples que intervienen en mi ejercicio, ¿sí? Si yo tengo un ejercicio donde intervienen p, q y r, son 3 proposiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número de filitas o el número de renglones va a ser 2 a la 3. 2 a la 3 es multiplicar 2 3 veces, me va a dar 8. ¿Sí? Va a ser el número digamos, de los renglones que voy a tener. Y así voy mirando, dependiendo de la cantidad de proposiciones simples que yo tenga. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá una expresión lógica que me la está dando el ejercicio. ¿Bien? Y entonces yo estoy revisando acá, bueno, ¿cuántas proposiciones simples tengo? Entonces voy a revisar, aquí tengo P, aquí tengo Q, aquí tengo R, también la vamos a usar R, y tengo S. ¿Sí? Realmente son 4 proposiciones simples, ¿sí? A pesar de que tengamos unas negadas, que realmente es la misma proposición, solo que está negada, pero es una proposición, esa es la proposición, pues, simple, ¿sí? Entonces realmente aquí tengo P, Q, R y S, ¿sí? No tengo ni T, ni V, ni otra, son solamente esas 4. ¿Qué quiere decir? Que como tengo esas 4 proposiciones simples, ¿sí? Eso lo aplico a mi fórmula para saber cuántos renglones voy a obtener. Entonces, 2 a la n quiere decir que tengo 2 a la 4, 4. Se le va a multiplicar el 2 4 veces y me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, mi tabla me va a quedar de 16 renglones, ¿sí? Porque tengo 4 proposiciones simples. Ya dije, cuando tengamos 3, en los ejercicios normalmente que tenemos en la guía tenemos 3 nomás, P, Q y L. Como son 3 nomás, pues elevo 2 a la 3 y me va a dar 8. Entonces, nuestras tablas van a ser más pequeñitas que esta que vamos a realizar, porque son solamente 8 renglones. Bien. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que el orden sugerido de las columnas puede ser el siguiente. Las columnas son las que son verticales, ¿sí? Ya vimos, digamos, el número de columnas horizontales, ahora vamos a revisar las que son verticales, las que van hacia abajo, ¿sí? Lo primero que tenemos que colocar ahí son las proposiciones simples. Entonces, si tenemos 4, pues ponemos las 4 proposiciones verticales para poder tomar los valores de verdad y falsedad de cada una de las columnas y hacer todas las combinaciones posibles con ellas. Luego, si mi ejercicio me está pidiendo, o si mi ecuación lógica tiene negaciones, pues tengo que poner también las negaciones que me están, digamos, que tengo en el ejercicio. Pues no las saco todos porque si hay proposiciones que no están negadas, pues esa no la coloco. Coloco las negaciones de las que me está diciendo el ejercicio que están negadas, ¿sí? Luego coloco las premisas. Entonces las premisas son las que están entre los paréntesis, ¿sí? Que son, digamos, como las operaciones intermedias que están ahí en nuestra ecuación lógica. Y luego ponemos, digamos, las operaciones que son los enlaces que hay entre cada una de las premisas. Se realiza de esa manera para obtener un resultado final, digamos, para nuestras tablas, ¿sí? Siempre tratar de tener nuestra tablita, digamos, esta tablita puede ser como el insumo para elaborar nuestras tablas, tener a la mano esas tablitas para, pues para saber eh, cómo elaborarlas, ¿sí? Digamos, y si no manejamos muy bien el tema, pues es bueno tener la tablita a la mano de cada una de las operaciones para poder desarrollar más fácilmente y más rápidamente mi tabla. Bien, vamos a hablar de las leyes de diferencia. Las leyes de diferencia lógicas son estructuras lógicas que
nos permiten tomar premisas y entregar conclusiones, ¿sí? Y esa, digamos que así es como trabaja el cerebro humano, ¿cierto? Nosotros, obviamente, nosotros concluimos cosas de cosas que nosotros vemos o que escuchamos, ¿sí? O que leemos, sacamos conclusiones, ¿sí? A eso a veces nosotros utilizamos estructuras lógicas muy complejas en nuestro cerebro, pero pues como ya es un lenguaje natural o lenguaje innato, ¿sí? Con el cual manejamos y digamos mentalmente eso se desarrolla así. Muchas veces no nos damos cuenta de ese proceso mental que utilizamos para tomar, digamos, concluir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar, digamos, un estudio que se ha hecho desde hace miles de años. Esto tiene más de, esto tiene 4.000 años de antigüedad, o sea, esto no nos lo inventamos ayer. 4.000 años de antigüedad, lo que es la lógica en las épocas de Atenas, allá, en los griegos y esto. Desde esa época están trabajando y cacharreando con esto, como cómo determinar cómo es el pensamiento humano, ¿sí? Cómo es que el cerebro se comporta y cómo es que sacamos conclusiones, cómo es que formamos las premisas, cómo es que nosotros desarrollamos nuestro lenguaje, ¿sí? Que esto es importantísimo para la vida diaria de nosotros, ¿sí? Uno a veces piensa, bueno, ¿yo por qué estoy viendo esta materia? Si yo estoy eh, viendo psicología o estoy viendo, no sé, una materia donde, digamos, no creo que vaya a utilizar esto, pero esto se utiliza en todo, ¿sí? Para la misma forma en que nosotros pensamos para escribir, para desarrollar un ensayo, ¿sí? Todo esto es lógica, es la lógica mental que tenemos, ¿sí? Y mucho de esta información que tenemos acá nos va a servir para eso, ¿sí? Hasta para resolver los ¿qué? Las evaluaciones. Ahí les voy diciendo que esto se trabaja muy bien con eso. Podemos desarrollar una estructura lógica que nos permita hacer un buen uso de nuestro raciocinio para poder determinar el resultado de una operación o el resultado de una pregunta, ¿sí? Inclusive a veces si no conocemos la respuesta, ¿sí? O no conocemos, digamos, de lo que usted está hablando, la temática. Así trabajan las pruebas a ver, ¿sí? A veces de pronto no se conoce la temática, pero el solo hecho de que nos den a nosotros un argumento o un texto y nos den unas preguntas de ese texto, ahí es donde podemos desarrollar y trabajar todo esto, lo que son, digamos, el pensamiento crítico y la lógica de estructuras mentales, ¿sí? Y las leyes de inferencia nos ayudan como a eso, como a ver cómo es que trabaja esto realmente. Tenemos un resumen de leyes de inferencia, que es una tablita donde se trabajan eh, estas que son, digamos, las principales, pues realmente en el curso no las usamos todas, pues usamos más o menos hasta la 8 o 9, usamos esas reglas, las otras, digamos, unas de apoyo, pero digamos que para este curso no usamos esas últimas, pero es bueno que las tengan ahí, bueno, ahí presentes de pronto para más adelante las puedan utilizar. Una ley de inferencia que se utiliza bastante es la ley que se llama la simplificación, ¿sí? O sea, la simplificación quiere decir que voy a tomar una premisa compuesta y voy a, digamos, a simplificarla, como dicen redundantemente, a pasarla a una más sencillita, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Para la ley de la simplificación, lo primero que hay que tener en cuenta es que solamente trabaja con la conjunción. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la premisa tiene que tener una conjunción, ¿sí? Entonces la premisa uno, por ejemplo, tiene P conjunción Q, que es el P y Q, donde tiene un componente P y un componente Q. Y la simplificación lo que me hace es tomar esa conjunción y extraer solamente una de las dos componentes, ¿sí? Ya sea, ya puedo sacar tanto P como Q, cualquiera de las dos que yo necesite, ¿sí? Esa se llama la ley de diferencia de la simplificación. Puedo extraer de una conjunción una de las dos, ¿sí? Simplificación. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta, importante para desarrollar lo que es el ejercicio 2, 3 y 4, que tengamos en cuenta cómo trabaja la simplificación. Otra importantísima es el modus ponendo ponens, que es el modo que afirmando afirmo, o sea, estos nombres son como el latín, que desde esa época se está trabajando esto, entonces el modus ponendo ponens es afirmando afirmo, ¿sí? Y si yo hago afirmaciones, pues la idea es que mi resultado sea afirmativo, ¿sí? Entonces tenemos también dos premisas, pero este modus ponendo ponens nos trabaja con condicional, ¿bien? O sea, yo no le puedo aplicar un modus ponendo ponens a una conjunción ni a una disyunción. Solo puedo trabajar el modus ponendo ponens con un condicional. Y ese condicional lo comparo con otra premisa independiente
que para este caso sería la comparación con el antecedente de nuestra implicación, ¿sí? Entonces ya sabemos que la implicación tiene dos partes, una que es el antecedente, que en ese caso sería P, y el consecuente, que sería Q. Lo tengo que comparar con el antecedente, ¿sí? P con P. Si tengo una R ahí, comparo R con R para concluir el consecuente, ¿sí? En mi conclusión, al hacer esta comparación, concluye el consecuente, o sea, me sale el Q como conclusión, ¿sí? Esa es la estructura del modus ponendo pones. No la puedo alterar ni cambiar. ¿Qué quiere decir? Que no puedo compararla con el consecuente. Porque eso ya, si lo comparo con el consecuente, ya no se llama modus ponendo pones, ya es otra cosa. ¿Sí? P con P, en mis dos premisas las comparo y concluyo el consecuente. Lo saco aquí debajo de esta línea. Lo que está debajo de esta línea horizontal se llama conclusión. A veces le ponen aquí tres punticos también, como un triangulito. Eso también se le, digamos en matemáticas, sería una conclusión, ¿sí? Bien, para que lo tengamos en cuenta. Modus poniendo ponentes, ¿sí? Comparo los antecedentes y concluyo el consecuente, utilizando una implicación. Bien, ahora vamos con el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens es negando, niego, ¿sí? Tengo una premisa, digamos, también en implicación y afirmativa, ¿sí? Lo que hago es que la segunda premisa, hago la negación del consecuente, que es la negación de Q. Ustedes lo observan, hago una negación de Q. Y como conclusión, me saca la negación del antecedente. Por eso se llama negar, niego, porque si niego una, la otra obligatoriamente tiene que estar negada también para que sea válida, ¿sí? Entonces, en conclusión, debe ser la negación del antecedente. ¿Sí? Para este caso, modus tollendo tollens. También trabaja con implicación, pero aquí en este caso trabajamos con los consecuentes. Hacemos comparación entre consecuentes y uno de ellos, el consecuente es negado, me sacan antecedente negado. Bien, digamos que esas son como las principalitas para poder trabajar. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio 1 de proposiciones y tablas de verdad para ver cómo se desarrollan en el trabajo que tenemos nosotros para, digamos, esta unidad de la tarea 1. Tenemos en el ejercicio 1 nos están dando ya las proposiciones simples, entonces pues nos facilitan el trabajo porque pues, ya las tenemos ahí, ¿sí? El ejercicio nos da las proposiciones, nos da el lenguaje simbólico, que es esta ecuación que tenemos acá, para este caso es una ecuación larguita, para los ejercicios que ustedes van a hacer son un poco más corticas, entonces son más rápidas de hacer, pero lo importante es que, bueno, por medio de un ejercicio así larguitos, ustedes vayan entendiendo y sepan cómo se va desarrollando esto. Tenemos 4 proposiciones simples. Normalmente las proposiciones simples siempre nos las dan en afirmativo, ¿sí? Y cuando vayamos a crearlas, porque por ejemplo en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4 nos toca crearlas a nosotros mismos, tenemos que generar esas proposiciones simples. Recuerden que las proposiciones simples las vamos a dar siempre en afirmativo. Ya si digamos, mi ecuación lógica tiene algunos negados, ya pues entonces ya teniendo el afirmativo lo que hago es pues poner la negada ahí debajito, decir, ah bueno, tengo por ejemplo la R negada, entonces debajito le coloco acá la negación de R, que es tomar esta misma R y negarla, ¿sí? Esto con el fin de pues de saber cuáles son las proposiciones simples, porque a veces se pueden confundir, y si yo pongo una negación de R, dirán, ah no, entonces son 5 proposiciones simples. De verdad no son 5, son las mismas 4, solo que una de ellas es negada. Es la misma, pero con la negación. Bien, para que lo tengamos presente. Bien, tenemos acá nuestra ecuacióncita, pues un poquito extensa. Esto que está aquí en paréntesis son las premisas y están unidas por conjunciones. Ustedes observan, aquí están unidas por estas conjunciones, son 3 premisas agrupadas y luego aquí tengo un condicional negación de R. Este condicional lo que me está diciendo que esta es la conclusión ya final, ¿sí? La conclusión de todo esto va a ser la negación de R. ¿Sí? Lo que está aquí al lado derecho de la flecha sería mi conclusión. Lo que está al lado izquierdo es las premisas. Bien, entonces vamos a mirar que a partir de este argumento vamos a ubicar cada una de nuestras proposiciones simples y las vamos a enlazar en lenguaje natural con los conectores lógicos ya traducidos en lenguaje natural, ¿sí? Entonces, donde hay una P, pongo mi proposición P que tengo ya ahí, digamos, explícita. Ya la tengo ahí, el ejercicio me la está dando. Donde tengo una Q, pongo Q. Y donde tenga un conector lógico, ya sea un condicional, ya sea una aplicación, una doble aplicación, una negación,
colocamos también, digamos, nuestro conector lógico. Bien, entonces vamos a colocar primero la proposición compuesta en lenguaje natural. Voy poniendo P, que es la misma que me está dando el ejercicio, ¿sí? Luego pongo mi conector lógico condicional, que sería sí, entonces, y luego pongo el Q, ¿sí? Entonces me quedaría de esta manera. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces Moscú es la sede del gobierno de Rusia, ¿sí? Ese sería el primer paréntesis o la primera premisa. Luego voy a poner acá el enlace entre esta premisa y la siguiente, que sería un y, una conjunción. Luego coloco el Q, que me está dando ahí, que también lo extraigo de ahí arriba, que lo tengo ya. Pongo la implicación otra vez, sí, entonces, y pongo la negación de R, ¿sí? Entonces aquí es donde nos toca tener en cuenta que la negación simplemente es esta, coger la R, que tengo, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, y le agrego el no, para que me quede negado. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Este no es el que me hace que esta proposición simple sea negada. Bien, listo. Vuelvo otra vez, aquí conjunción y voy con la siguiente premisa. P, conjunción S, ¿sí? Las voy ubicando de esa manera. O sea, lo que estoy haciendo es traduciendo lo que me están dando aquí en lenguaje simbólico, traduciéndolo al lenguaje natural. Entonces, simplemente pongo cada una de las proposiciones simples y las voy enlazando con los conectores lógicos. Ahora sí sigue la conclusión total, que es por lo tanto, que es mi conclusión, o en conclusión también se puede colocar ahí, la negación de R. Kremlin no está ubicado en San Petersburgo, ¿sí? Que sería nuestra conclusión. Y ahí tendría yo ya escrito a mi lenguaje natural, ¿sí? Traducido de mi el lenguaje, digamos, de mi expresión simbólica, traducido tal cual como está. Simplemente es pasar. O sea, lo ideal es que utilicemos tal cual las proposiciones simples como las tenemos ahí y sepamos también utilizar el lenguaje natural, lo que son los conectores lógicos, ¿sí? He visto algunos trabajos ya que algunos estudiantes me han entregado y a veces le agregan cositas, ¿sí? Entonces, no, la idea es la misma proposición tal cual como está, la misma la ponemos ahí, sin agregarle ni quitarle nada, ¿sí? Para que no tengamos después inconvenientes a la hora de ver las revisiones de que, bueno, falta información ahí o no están bien ubicadas, ¿sí? Lo mismo los conectores lógicos, van en el sitio donde me están diciendo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y lo podamos aplicar de esa misma manera y nos quede bien, bien desarrollado mi lenguaje natural. Bien, y este sería ya listo el lenguaje natural de mi expresión completa. Bueno, ahora vamos a revisar cómo generar la tabla de verdad. Entonces podemos, el ejercicio nos está pidiendo dos cosas. Primero una, que es haga una tabla manual y otra que es haga la tabla simulada. La tabla simulada simplemente hay un aplicativo, un simulador, en donde nosotros podemos ingresar nuestra ecuación lógica y este simulador nos va a entregar la tabla de verdad o el resultado, digamos, de la tabla de verdad de toda mi expresión lógica, ¿sí? Entonces tenemos que ingresar al entorno de aprendizaje, para los que pues, no estamos muy familiarizados con esto. Luego vamos a buscar allá en el entorno de aprendizaje, en donde están las guías, que es como una carpetica azul. Ahí encontramos un anexo que se llama simulador lógica unal. Ese anexo en PDF es un tutorial donde les explica cómo acceder y cómo realizar, digamos, una simulación en este aplicativo, ¿sí? Y ahí digamos, en ese PDF tenemos el enlace directo a nuestro simulador. Este es el enlace que es como la dirección de allá donde está ubicado y le damos clic ahí y automáticamente nos abre el simulador. El simulador tiene esta estructura como lo vemos ahí, ¿sí? JTabla, simulador de tablas de verdad. Entonces, es muy sencillo de utilizar, lo único que hay que hacer es, tal cual como tenemos la expresión lógica en la ecuación tenemos que ponerla ahí. Entonces, si empieza, por ejemplo, con un corchete, pues nos vamos ahí al botoncito donde está el corchete, ahí están todos los botones de los corchetes, paréntesis, paréntesis cuadrados, tenemos en los conectores lógicos y tenemos las proposiciones P, Q, R, S, T. ¿Listo? Simplemente, a medida que vayamos ingresando a nuestra ecuación, vamos oprimiendo uno de los botoncitos que corresponda a la partecita de la ecuación y vamos construyendo la ecuación. La idea es que quede tal cual como esté ahí, que no se nos vaya a pasar o faltar un paréntesis o nos vaya a faltar un conector lógico porque pues nos va a salir la tabla errada, ¿sí?
al final nos va a salir un error en la tabla. Entonces, la pasamos tal cual como la tenemos en el ejercicio, la ponemos ahí y luego le damos ahí en ese botón azul donde dice generar tabla, ¿sí? De pronto, si nos equivocamos o hicimos algo mal, podemos limpiar en el botón de al lado dice limpiar, pero pues me borra todo lo que he hecho. ¿Sí? Me borra toda la expresión y puedo volver a iniciar a construirla nuevamente en caso de que me haya equivocado o que coloqué, eh, no sé, un conector que no era una proposición. Pero puedo limpiar y volver a empezar y hasta que me quede bien desarrolladita. Y ahí sí le doy generar tabla. Cuando le doy generar tabla, simplemente él me arroja la tabla de verdad en donde solamente tenemos los resultados para las proposiciones simples y me da también el resultado final de toda la operación. Bien, entonces esta tabla simulada es la que yo voy a tener como referencia para ver si la tabla manual me quedó bien hecha, ¿sí? Porque en la tabla manual sí me toca hacer las operaciones intermedias, ¿sí? Me toca hacer operación por operación hasta llegar al final de mi tabla, a lo que es la conclusión, pues, lo que está después del condicional. Hasta ahí, esa es la última operación que hay que hacer y tengo que llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo en esta tabla simulada para ver que la tabla manual me haya quedado bien hecha, ¿sí? No me van a hacer lo que hacen otros estudiantes que cogen esta tabla, la pasan a un Excel y esa fue mi tabla manual. No, no porque pues, la idea es hacer las operaciones intermedias, como vamos a ver ahorita cómo se realizan, y ya al final sí verificamos si me quedó igual. Si al final me da diferente, pues ahí me toca entrar a revisar en dónde tuve un error, si fue que no tuve en cuenta alguna operación o me quedó mal puesto un verdadero y un falso. Entonces ahí es donde entra uno a mirar de pronto si hubo un pequeño error en alguna parte. Entonces esto es, digamos, es para constatar que me haya quedado bien desarrollado en la tabla del ejercicio. Bien, ahora vamos a generar la tabla manual a partir de este lenguaje simbólico que me están dando. Como yo ya sé que tengo 4 proposiciones, ¿sí? Y yo ya sé que esa tabla me va a dar 16 filas o 16 renglones, pues me va a dar un poquito grande, ¿sí? Así como lo vimos en la simulada, veo que va a dar larguita. Bien, entonces, ¿cómo debo abordar esto para realizar, digamos, mi tabla? Digamos, ya las columnas, que son las verticales, ya me toca entonces mirar. Primero coloco mis proposiciones simples, que son, digamos, las 4 que tengo inicialmente en la tabla simulada, son esas 4. Ya si hay alguna negación, pongo mi columna de negación de la premisa negada, luego desarrollo los paréntesis, o lo que son las premisas, y luego desarrollo las operaciones que están enlazadas ahí con los paréntesis, ¿bien? Que son las conjunciones. Y al final, pues ya tengo la conclusión de mi ejercicio, digamos, en mi tabla. Entonces, digamos que digamos, es el orden en que debemos poner las columnas de nuestra tabla. Entonces, lo primero, voy a revisar cuántas proposiciones simples tengo. P, Q, R y S. Ahora reviso si tengo negaciones. Si tengo una, que es la R negada, entonces la tengo ahí para ponerla también en mi tabla. Luego empiezo con las operaciones intermedias, que serían los paréntesis. Será P1, entonces P implicación Q. Hay una P2 también, que es Q implicación no R. Y tengo una premisa 3, que es P conjunción S. ¿Bien? Y luego voy a hacer las operaciones que son, digamos, las que relacionan mis paréntesis. Voy tomando los primeros dos, luego lo que me resultaba al último, y ahí sí por último realizo lo que es la implicación o la conclusión con R negada, que esa sería, digamos, la parte final, y esa sería la última, digamos, columna de nuestra tabla. Bien, nos apoyamos en la tablita que ya veamos que tenemos aquí para desarrollar nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla, en donde ya sabemos que tenemos 16 renglones hacia abajo, ya tengo 16 renglones. Ahora vamos a mirar mis columnas, tengo mis 4 proposiciones simples que hemos dicho, tengo una negación de R por acá la tengo, entonces la tengo que utilizar. Si tuviera una Q negada, me tocaría agregar otra columnita con Q negada, o si tuviera P negada, pues lo mismo, agrego una P negada. Luego van nuestras operaciones intermedias, que son las que están en paréntesis, son las premisas. Luego ya hago las operaciones entre premisas y al final tengo lo que es el antecedente, que sería todas las premisas ya operadas con respecto a mi conclusión, que es la negación de R. Y aquí tendría mi resultado final. Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta tabla? Muy sencillo. Entonces, lo primero es que vamos a colocar los valores para cada una de las proposiciones simples, ¿sí?
Como tenemos 16 renglones, entonces voy a dividirlo en dos partes. La mitad de esos renglones van a ser verdaderos y la otra mitad son falsos, para iniciar, ¿cierto? Entonces aquí tendría 8, que son la mitad verdaderos, y los otros 8 son falsos. O sea, la mitad, lo que es la mitad de la tabla. Si tuviera una tabla de 8 renglones, pues me tocaría la mitad, que serían 4 y 4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, la siguiente proposición, que será Q, voy a usar la mitad de la anterior. Entonces, aquí tengo 8 verdaderos, entonces voy a iniciar la Q con 4 verdaderos, y luego 4 falsos, o 4 verdaderos y 4 falsos. Para R voy a utilizar la mitad del anterior, o sea, la mitad de Q. Tenía 4, ahora voy a usar 2 de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la última, que es S, que es mi última proposición simple, ya quedan intercaladas. Inicio en verdadero, falso, verdadero, y intercalo todos hasta el final. Bien. Ahí ya tengo mis proposiciones simples y tengo todas las posibles combinaciones que puedo hacer con esas 4 proposiciones. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mirar mis negaciones. La columna de negación de R, pues muy sencillo, lo único que tengo que hacer es tomar la columna R que tengo ahí y hago la negación. ¿Qué quiere decir? Donde haya un verdadero, pues pongo falso, y donde haya un falso, pongo un verdadero. ¿Listo? Entonces hago la negación de esa columna completa, que es la columna R. Ya les digo, entonces si tuvieran en la ecuación una Q negada, pues habría que poner la columna de Q negada y tomo la columna Q y hago la negación. Donde haya falsos, verdaderos, y así, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, pues nosotros lo realizamos. Para este caso solamente tengo la R negada, entonces solo uso la columna de R negada. Bien, ahora voy a empezar con los paréntesis o las operaciones intermedias. Sí, que es por lo que les digo, importante que esta tabla tenga todo ese proceso de operaciones intermedias, que es ahí donde vamos a revisar si ustedes adquirieron, digamos, ese potencial de realizar esas operaciones intermedias. Bien, tengo P condicional Q. ¿Bien? P condicional Q. Entonces tomo las dos columnas, que son P y Q, que son las que voy a relacionar con mi operación lógica condicional, y me voy a mi tabla a determinar cuál es lo que habíamos hablado, digamos, la característica de la conjunción, perdón, del condicional. La característica, ya vimos que la única forma de que sea verdadero es que, digamos, el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? El de la izquierda verdadero, el de la derecha sea falso. Entonces yo me voy a mi tabla y voy a observar que solamente esas 4 que tengo ahí son las que cumplen esa condición. Entonces yo de una vez ya sé, yo sé que eso me da falso. Entonces esas me van a dar falsas. ¿Sí? Y el resto, cualquier otra combinación, me va a dar verdadero. Según mi tabla, como la tenga ahí, las otras combinaciones ya me dan verdaderas. Y las pongo todas, el resto, lo que me falte ahí, le pongo verdadero. ¿Sí? Y así voy, digamos, haciendo con cada una de mis operaciones, mecanizando ya mi tabla sabiendo cuáles son las particularidades de cada operación. ¿Sí? Ahora, voy con la siguiente operación. Aquí tengo que relacionar Q con la negación de R por medio de un condicional también. Entonces tomo la columna, me refiero a mi columna Q y negación de R, ¿sí? Y hago mi operación condicional. Entonces lo mismo, tengo el condicional ahí, me apoyo en mi tabla, ya sé que la única forma de que sean falsas es que tenga esta característica. Lo que hago es revisar mi tabla, cuál tiene la característica de la que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, y ya las detecto y digo, listo, esos son los que me van a dar falsos en mi tabla, en mi columna. Y el resto, ya sabemos que nos da verdadero. Cualquier otra combinación me da verdadero. Listo. Y así empiezo a llenar mi tabla de forma rápida, como una forma más ágil y rápida, que si tuviera yo que ponerme a mirar, digamos, una por una, renglón por renglón, y ir mirando la tabla que me da, Pues mientras lo mecanizamos, podemos hacerlo así, pero la idea es, digamos, rapidito, y sabiendo cuál es la característica de nuestra operación, y las ubicamos rápido y ya sabemos el resto. Bien, vamos con la conjunción entre P y S. Entonces, tomamos las dos columnas P y S, las comparamos, hacemos la operación conjunción, ¿sí? Que es este caso. Ya sé que la conjunción, la única manera de que me dé verdadero es que ambas sean verdaderas. Entonces, detecto cuáles son las que me dan verdaderas en ambos, que son estas, y las coloco ahí. Esas son las que me dan las verdaderas. Bien. Ya cualquier otra combinación en conjunción,
me va a dar falso. Entonces, lleno el resto con falsos. ¿Listo? Y ya tengo, digamos, ya tengo desarrollado las tres operaciones intermedias que están dentro de los paréntesis. Ahora voy a empezar a relacionar lo que son las operaciones que hay entre cada una de las premisas o paréntesis. Como ya sabemos, ahí estamos mirando que tenemos conjunciones acá. Entonces voy a tomar las primeras dos. Entonces tomo las columnas que ya tengo desarrolladas con mis valores de cada una de las premisas y lo relaciono con la conjunción. La conjunción lo mismo me está diciendo, ahora hago conjunción entre paréntesis. Entonces yo hago de cuenta que ese paréntesis que está ahí es una proposición simple. ¿Sí? O sea, mi cabeza digo, listo, eso es una P y al otro lado hay una Q. O eso es una H y al otro lado es una T, por ejemplo. ¿Sí? Lo que está a la izquierda es una cosa y lo que está a la derecha es una cosa. No lo tomo como, digamos, una operación ahí, sino como un todo, como una sola cosita ahí para no confundirlos. ¿Sí? Y trabaja de la misma manera. Estoy relacionando dos cositas por medio de una conjunción. Entonces, tomo mis dos columnas y como ya sé que mi conjunción, la única forma de que sean verdaderas es que ambas sean verdaderas, voy a detectar en mi tabla cuáles son las que son verdaderas ambas. Mis resultados. Listo. Son esos. Entonces los coloco ahí. Estos son mis resultados. Y el resto me va a dar falso. Entonces, el resto lo relleno con falso porque ya sé que la operación me da así. Bien, ya tengo, digamos, la operación entre dos, pero me falta la operación con la última premisa. Entonces, lo que hago es tomar la que me acabo de dar y relacionarla con la otra que está ahí que me hace falta, que es P y S. ¿Sí? Ya tengo los resultados, pues lo relaciono lo mismo por medio de la conjunción, esos dos resultados, y verifico cuáles son los que son dos verdaderos. Solo veo que hay uno, de resto las otras combinaciones no me dan. La coloco, que mi resultado va a ser verdadero, y luego relleno mi tabla con falsos porque yo sé que el resto me da falso. Bien, ya voy ya casi terminando mi tabla, ya llegué, digamos que ya tengo operadas todas mis premisas, lo que está al lado izquierdo de mi condicional. Ya lo tengo ahí. Ahora me toca hacer esa operación entre eso que ya tengo ahí y la conclusión que es negación de R. Bien, entonces comparo mi columna, la penúltima columna con R que tengo ahí. Pero ¿qué está sucediendo acá? Como yo les había comentado a ustedes que el condicional tiene un orden, ¿sí? Como lo tengo acá digamos, en mi ecuación, tengo todas mis premisas están a la izquierda y mi conclusión no está a la derecha. Pero en la tabla, ¿cómo está? En la tabla la tengo, digamos, mis premisas están aquí a la derecha y mi conclusión quedó a la izquierda, ¿sí? Digamos, algo que yo podría hacer y muy fácil de hacer es, no importa, o sea, para que se me facilite yo podría hacerlo, y es copiar esta misma columna de R y la pongo aquí adelante, para que me quede en este mismo orden como está, relacionada tal cual como está, y hago mi tabla, ¿sí? Ya así, bueno, ya hice la tabla así, ya pues para no hacer más cosas, pues ya la tengo ahí. Lo que tengo que hacer es tener en cuenta ese orden, ¿sí? Que tengo el antecedente, que debería ser mis premisas, están al lado derecho y mi consecuente al lado izquierdo. Entonces, lo que hago es simplemente hacer la operación hacia atrás, ¿sí? Hacia la conclusión, que es no R, ¿sí? Entonces, yo ya sé que mi flecha tengo que girarla mentalmente. Listo. No va en ese sentido, sino en el sentido contrario, porque mi conclusión me quedó a la izquierda, ¿sí? Entonces, si lo hago así, ya tengo mecanizado que volteo mi flecha. Listo. Entonces, si volteo mi flecha va de 1 a 2, entonces ahí lo voy a hacer así. Utilizo ya sé que, digamos, mi última operación es un condicional entre mis premisas y mi conclusión. Voy a determinar cuál de estas me da, digamos, que el antecedente sea verdadero, consecuente, falso. Yo veo que no hay, porque, digamos, este es mi antecedente y la única que es verdadera es esta, ¿sí? Y mi consecuente sería el de acá, también es verdadero, ¿cierto? No se cumple como está acá, de verdadero a falso, sino son dos verdaderos. Entonces, si esto sucede, quiere decir que no hay ningún falso en mi respuesta. Todas mis respuestas van a ser verdaderas porque no tengo la condición que tengo ahí y mi resultado me va a dar verdadero, que son las otras combinaciones, que son verdadero con verdadero, que son verdadero con falso, que son falso con falso, ¿sí? Por ejemplo, acá todas me dan verdaderas y obtengo mi resultado todo verdadero. Bien, listo.
Ya tengo mi tabla de verdad realizada y esta ya es, digamos, el resultado. Si yo tomo mi resultado de mi tabla de verdad, lo puedo comparar con el de, digamos, con el que tenía el resultado de la tabla de verdad simulada y voy a ver que también todas me dan verdaderas. Y entonces ahí yo ya miro que, listo, me quedó bien el resultado porque todo me dio igual. ¿Sí? O sea, la idea no es como coger y acomodar ahí el resultado porque yo por lo menos me tomo el trabajo de mirar las tablas. ¿Sí? Si yo veo alguna cosa ahí que no cuadra, yo les voy diciendo, mira, aquí en este reglón quedó mal porque la tabla no, digamos, esa operación no está dando ahí, se nota que está acomodando la tabla. Bien, entonces, tratemos de hacerlo paso a paso y para que nos quede muy bien hecha esa tablita, ¿vale? Bien, nos piden también que hay que realizar un video, ya habíamos hablado del video, entonces ya se puede hacer en el computador, se puede hacer por medio de un celular, como se les facilite, de pronto con una diapositiva, o si quieren con el mismo eh, Word, con el trabajo que ustedes hicieron en Word, en ese mismo se explica ahí en el computadorcito, hay unos programas muy sencillos para, digamos, hacer esa grabación. Entonces, es bueno que nos vayamos acoplando a esto, ya que pues, son tecnologías que, pues, que usamos constantemente, digamos, en nuestra universidad. Eh, y pues es muy sencillo. Ya el tema del link del video, ya recuerden que cada uno tiene un correo institucional de Gmail. Ese Gmail está enlazado con YouTube. Entonces YouTube tiene, ustedes pueden crear un canal de YouTube ahí y pueden, digamos, ahí subir sus videos para crear el enlace, que es el enlace que finalmente va a quedar en el trabajo. ¿Bien? O pues si de pronto manejan el Drive o manejan Vimeo o manejan Omla, bueno, cualquier otra aplicación que les pueda generar ese enlace y que el tutor tenga el acceso a ese enlace y poder ver el video, pues lo pueden usar y no hay ningún problema. Bien, dice que el video no debe superar los 3 minutos, entonces tratar de seguir, bueno, si de pronto queda de 4, no hay lío, no se van a preocupar que porque me quedó de 4 o de 5, no, lo importante es que el video quede pues completo, bien explicado y digamos no quede por ahí cortado a mitad de presentación ni nada, sino eh, tratar de ser muy concretos en la explicación, ¿no? Que respetar que no sea mucho, tampoco vamos a poner un video de 15 minutos porque imagínate, si un tutor tiene que revisar 250 estudiantes, imagínense, videos de 10 minutos no hay cuándo acabar, ¿sí? Nos dan un tiempo prudente para calificar, entonces eh, tratar de economizar y ser lo más concretos posibles a la hora de realizar el video. Bien, vamos a mirar el ejercicio número 2, un ejemplo de cómo se realiza, utilizando las leyes de inferencia pues, que ya vimos anteriormente. Bien. Entonces, para este ejercicio nos están dando tres expresiones, ¿sí? Nos las están dando así. Ahora, nos toca revisar según la tabla, digamos, de nuestra ley de inferencia, esta tabla, que la tenemos ahí, necesitamos comparar lo que me están dando ahí en el enunciado, comparar a ver si se ajusta a una de estas leyes que tengo ahí, ¿sí? Y ya después de que ver cuál, identificar cuál es, decir, nombrarla, hay que decir, listo, esta ley es, digamos, tiene la misma estructura del silogismo hipotético o tiene la misma estructura del modus ponendo ponens, ¿sí? Y le coloco el nombre a, digamos, a nuestra ley que tenemos enunciada ahí. Entonces, por ejemplo, para la primera, ¿sí? Si yo tengo acá, hago mi comparación y reviso mi tablita, me voy a revisar a ver a cuál se me parece, ¿sí? Tengo una implicación aquí arriba, P, entonces Q, y en la conclusión de abajo tengo un condicional P, entonces, y le añado una conjunción. Entonces yo me voy aquí a mi tabla y reviso y observo, mire, se parece mucho a la ley de absorción, ¿sí? Por no decir que es igual, como la tengo ahí. Entonces, como ya la detecté, listo, le pongo el nombre ahí, ley de absorción. Luego voy revisando la otra, digo, ya. Este tiene una disyunción, tiene dos condicionales, ambos terminan los condicionales en R y me concluye también R. Listo, se me parece al silogismo, a la simplificación disyuntiva. Entonces, ahí al frente le coloco el nombre, simplificación disyuntiva. Es simplemente mirar la estructura y detectar cuál es. Aquí estoy observando que tengo una premisa independiente y concluyo una disyunción. Digo, esa es la ley de la adición. ¿Listo? Y simplemente ponemos ahí el nombrecito de cada uno.
Ahora, algo que nos toca hacer aquí es importante, digamos, tenerlo en cuenta, es que en este ejercicio sí nos toca a nosotros crear las proposiciones simples. Bien. Entonces, una proposición simple, ya saben, tienen que tener en cuenta que es como una oración simple que tenga sujeto, verbo y predicado, que no tenga conectores por ninguna parte, o sea, no puede tener un i, ni un o, ni un entonces, ni nada de eso. Porque si no ya sería una compuesta. Y no, necesitamos proposiciones simples para hacer nuestro ejercicio. Entonces las vamos a nombrar. La idea es que sea pues muy relacionada con el contexto académico. Entonces pueden hablar de estudio, ¿sí? De la universidad, de cosas como esas. Entonces, por ejemplo, puedo usar la misma expresión o las mismas proposiciones simples para desarrollar mis tres ejercicios. ¿Sí? O si quiero, si deseo, si tengo, no hay problema, puedo desarrollarlas diferentes. Para cada ejercicio desarrollo proposiciones diferentes y no hay problema con eso. Aquí tengo dos proposiciones simples. Juan es estudiante de administración en la UNAD y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros bilingües de lógica matemática. ¿Bien? Aquí puedo utilizar las mismas dos que uno, pero entonces le agrego R porque pues tengo, digamos, para mi ley tengo una R, entonces le agrego otra que dice Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro bilingüe. Esa sería mi adicional, la E. ¿Sí? Y aquí puedo reutilizar las mismas que utilicé en el primer ejercicio. Lo puedo hacer de esa forma y pues es muy sencillito de hacer. Ya teniendo determinada cuáles son las proposiciones simples, ahí sí voy a, digamos, a construir mi lenguaje natural a partir de esas leyes que tengo ahí. Tengan en cuenta, este trabajo se va a pasar por Turnitin. Cuando ustedes suban el trabajo al entorno de evaluación, este lo tienen que pasar por Turnitin. Turnitin es una aplicación que tiene la universidad donde compara su trabajo con una base de datos de muchos trabajos que se han entregado en semestres anteriores o de los mismos trabajos que ustedes mismos están entregando en este periodo. Y hace una comparación con eso, con algunas cosas de internet también, y lo que hace es verificar el plagio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para este ejercicio sean lo más honestos posibles y ustedes mismos construyan sus propias proposiciones simples. No las vayan a tomar de internet o las van a comprar de un compañero o muy similares, porque si no les va a aparecer un índice muy alto en el Turnitin que nos toca analizar a nosotros para mirar si evidentemente ha habido un plagio o una copia de algún trabajo. ¿Sí? Entonces, seamos juiciositos y hagamos el deber de hacer digamos, estas proposiciones cada uno independientemente, sin copiarlas de ninguna parte, sino ustedes mismos las crean de su propia mente. Bien, vamos a construir ahora el lenguaje natural, por ejemplo, para nuestro primer caso. Entonces lo que hacemos es tomar mis proposiciones y construyo mi lenguaje natural. Entonces, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, que es P, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, que esa es Q. Bien. Ahora, como ya vemos acá, aquí ya está, digamos, mi línea horizontal, entonces lo que esté debajo, o lo que tenga estos tres punticos también, esa ya es mi conclusión. Entonces ya tengo que escribir acá, por lo tanto, que esa ya es mi conclusión. Entonces escribo, si P, si Juan estudiante de administración de la UNAD, entonces asiste puntualmente a los eventos de lógica matemática y Juan es estudiante de administración de la UNAD. ¿Sí? Lo que hago es simplemente coger esto y montar mi lenguaje natural, como ya lo hemos visto anteriormente en otros ejercicios, cómo se desarrolla ahí. Tal cual es traducir mi ecuación lógica al lenguaje natural. Y ese, digamos que esa sería la primera parte del ejercicio. Luego tomo la segunda ley y hago lo mismo. ¿Sí? Construyo mi lenguaje natural a partir de las proposiciones que yo mismo creé y con los enlaces que tengo ahí, tal cual. Entonces tengo P o Q, si Juan es estudiante de administración o asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. ¿Sí? Y si Juan es estudiante de administración, entonces Juan recibe que esa sería la implicación y luego otra implicación, y si asiste puntualmente a los encuentros B-Learning, entonces Juan recibe puntos adicionales por asistir. Por conclusión o por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro, que sería la R, que sería lo que está aquí debajo de nuestra línea horizontal, que es la conclusión. Bien. Aquí tenemos el tercero, que vimos que era una adjunción, simplemente pues tomamos digamos la primera proposición, punto, y luego si concluimos por lo tanto, lo que está debajo acá de nuestra barrita, esa es la conclusión. Juan es estudiante de administración o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática.
Y digamos que ahí quedó ya desarrollado mi ejercicio número 2. Bien, así es la estructura y así es como hay que entregar. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo del ejercicio 3, aplicación de las reglas de inferencia lógica. Para este caso, a nosotros aquí ya nos están dando también un argumento, pero tengamos en cuenta que este argumento no nos lo están dando completo tal cual como está en la ley de inferencia, nos están dando una parte, ¿sí? Y vamos a ver que esa parte es lo que está encima de nuestra barra horizontal. O sea, aquí en este caso no me están dando la conclusión en este ejercicio. La conclusión me toca hallarla a mí, como estudiante. O a ustedes como estudiantes toca hallar esa conclusión, pero ¿cómo la hallo? Tengo que primero tomar este argumento, pasarlo al lenguaje simbólico, ¿qué quiere decir? A la P, al entonces, Q, condicional, todo eso, ¿sí? Verificar cuál es su estructura, compararla con la que está en mi tabla, ¿sí? Y ya revisando la que está en mi tabla, miro cuál es la conclusión de esa y ahí sí concluyo cuál es, digamos, genero la conclusión de mi ejercicio. ¿Sí? Digamos que en sí, aquí no tengo la conclusión, no me la está dando. ¿Sí? Me está dando solamente el enunciado. Entonces, ya tengo un enunciado que me está diciendo, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará más temprano al trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ese argumento, voy a tratar de identificar la conclusión. Voy a nombrar cuál es la ley que estoy aplicando, cuál es la ley que, digamos, que está ahí, implícita en ese ejercicio. Y voy a definir también, digamos, la expresión en lenguaje simbólico. Voy a escribirla, como la tengo en la tabla, como la expreso en la tabla. Entonces, primero voy a detectar mis proposiciones simples. Entonces ya sé que la primera sería esta, Carlos madruga lunes, porque ya sigue digamos, sigue el entonces, que será en condicional, es un conector lógico. Entonces yo sé que hasta ahí me llega la primera proposición simple. Luego Q sale más temprano de su casa. Luego tengo sale más temprano de su casa, que es la misma Q. Y por último, R, que es llega más temprano al trabajo, que sería otra proposición diferente. Entonces ya estoy viendo acá que mi enunciado me está dando tres proposiciones diferentes. ¿Sí? Bien. Ahora elaboramos las premisas en lenguaje simbólico formal. Este lenguaje, como me lo están dando ahí natural, voy a expresarlo en premisas. La premisa 1 me está diciendo que si Carlos madruga, o sea, si P, entonces Q. Esa sería la primera parte de mi argumento, ¿cierto? Bien. La segunda parte, entonces, si sale más temprano, que es la misma Q que tengo, entonces llegará más temprano a su trabajo. Entonces, tengo Q, entonces R. Bien. Ahí ya tengo mi enunciado, lo tengo expresado en lenguaje natural. Ahora me toca ir a revisar cuál sería la conclusión. O sea, me toca determinar la conclusión, que pues aquí vemos que no está la conclusión. Me toca ir a revisarla, no sé cuál es la conclusión. Voy a ir a mirar en mi tabla. Voy a revisar a ver cuál se me parece bastante. Son dos condicionales, P entonces Q, entonces R. Y revisando acá, P entonces Q, entonces voy a revisar mi tabla, a ver cuál se parece. Esta no se parece porque aquí tengo solo un condicional y me lo está comparando con una proposición simple solita, entonces no tiene la misma estructura. El silogismo hipotético sí tiene dos condicionales, ese se parece bastante. Y observo porque aquí está Q, está cruzada Q con Q, como está acá Q con Q, y es exactamente igual. Entonces ya tengo acá, el argumento me dio esta parte inicial, la parte de encima, y cuando yo detecto ya en mi tabla de verdad cuál es, aquí sí ya puedo saber cuál es la conclusión de este argumento. Ah, listo. La conclusión es esta que está aquí debajo de la barrita horizontal o la que tiene los tres punticos, que sería P entonces R. ¿Sí? Listo, ya detecté mi conclusión. Por medio del silogismo hipotético, yo ya sé que digamos, este enunciado corresponde a un silogismo hipotético. Entonces voy a desarrollar mi ejercicio ahora sí. Mi conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Es la que me está dando ahí el silogismo hipotético, P entonces R. Entonces tomo P en lenguaje natural, que es Carlos madruga lunes, y R, que es llegará temprano a casa, y los enlazo con un condicional.
Esa sería mi conclusión, ¿sí? Si ustedes observan acá en el enunciado no está la misma conclusión como la tengo acá, ¿sí? Esa conclusión la saqué ya después de haber visto cuál era, el, digamos, la ley lógica y la ley de inferencia, perdón, y mirando cuál es la conclusión que tengo aquí debajito. Ahí ya la hallé y ya la puedo escribir ahí con toda tranquilidad porque ya la identifique. ¿Cuál es la ley de inferencia aplicada? Es el silogismo hipotético, ¿sí? Que tiene la misma estructura que me está dando el ejercicio. Y el lenguaje simbólico es ese lenguaje como lo tengo ahí, es el que tengo que escribir tal cual como está ahí. ¿Listo? Lo construyo y ahí ya se acabó el ejercicio número 3, es muy sencillito de hacer. Simplemente es como tener en cuenta eso, ¿sí? Me dan el argumento, yo ya sé que en el argumento no me están dando la conclusión, sino me toca hallarla a partir de identificar cuál es mi ley de inferencia. Después de identificarla, ya puedo concluir con tranquilidad y saber cuál es la ley que está aplicada ahí. Y construyo ya mi lenguaje simbólico y lo pongo tal cual como lo tengo ahí en el ejercicio. Y así se desarrolla este ejercicio número 1. ¿Listo? Y ya, ejercicio listo para poder enviar allá al foro. Ok, vamos a revisar el ejercicio, el ejemplo para un ejercicio número 4, problemas de aplicación. Bien, en el ejercicio de aplicación nos están dando la expresión simbólica también. Es una expresión que tiene lo mismo, tiene tres premisas, ¿sí? Y una conclusión que es la que está después de mi condicional, que sería esta que está aquí, conclusiones. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? En este también me toca tener mucho cuidado porque me toca crear mis propias proposiciones simples. Bien, entonces para que ustedes tengan en cuenta, en este ejercicio también las tienen que crear porque no se las dan. ¿Sí? Entonces defino qué es P. Yo pongo, por ejemplo, que P es Juana prueba lógico-matemática. Luego pongo que Q estudia métodos para probar validez de argumentos. R, que estudia teoría de conjuntos. Y S, que participa en las actividades del curso. Son esas 4. Pero también observo que tengo unas negaciones. Entonces, hago la negación no, de R, que es no estudia teoría de conjuntos, y la S, que es no participa en las actividades del curso. ¿Listo? Entonces ahí tengo mis proposiciones simples con mis negaciones. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya las tengo hechas, ahora me toca construir el lenguaje natural a partir de estas proposiciones que yo he creado, ¿sí? Entonces ya las tengo ahí, simplemente es reemplazar las variables, que son mi P y Q. P, entonces Q, lo coloco ahí tal cual, lo enlazo con una conjunción, el otro paréntesis, no R, entonces no S, luego otra vez lo enlazo con una conjunción, y la última premisa sería P y S. Por lo tanto, que sería ya mi conclusión, en conclusión, por lo tanto, pongo Q y S. Y es el argumento que enlaza tanto P como S. Y ya ahí construyo mi lenguaje natural. O sea, tal cual como está ahí, lo reemplazo aquí abajo y me tiene que dar mi argumento completo. Y listo. Ya tengo mi argumento completo, ya vimos, no hay que variarle nada, no hay que cambiarle nada, simplemente tal cual colocarlo como está ahí. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar la tabla de verdad a través del simulador. Entonces ya vimos que entramos al entorno de aprendizaje. Bueno, si ya tenemos descargado nuestro anexo, vamos otra vez allá, buscamos el enlace, entramos al aplicativo y colocamos la ecuación tal cual como la encontramos ahí, ¿sí? Simplemente damos donde le clic a cada botoncito y él nos va poniendo ahí los corchetes, nos va poniendo las proposiciones, nos va poniendo los conectores en ese mismo orden y con los mismos paréntesis. Luego le damos generar tabla y nos genera una tabla de 16 filas. Como ya vemos, son 4 proposiciones simples, 2 a la 4 me da 16, son 16 renglones, 4 proposiciones simples. Me da también toda tautología. Y vamos ahora a hacer nuestra tabla manual. Lo mismo, tenemos nuestras proposiciones simples. Vamos a mirar el número de columnas, proposiciones simples, negaciones de las proposiciones, luego vamos con las premisas, que son las operaciones intermedias, luego operaciones entre premisas, finalizando en la conclusión. Tenemos nuestra tabla acá, es una tabla larguita. En este ejercicio a toda la mayoría les dan tablas de solamente 8 renglones, entonces son más corticas. Las operaciones tampoco. De pronto sí, las operaciones intermedias dan más o menos iguales porque son a veces hay unas que son de 3, ¿sí? Conjunción de 3 premisas y concluye. Entonces,
Vamos a verificar lo mismo, entonces la mitad verdaderas, mitad falsas, 8 y 8, la mitad del anterior, 4 y 4, verdaderas y falsas, la mitad del anterior, 2 y 2, y aquí van intercaladas la S. Bien, ahora vamos a hacer la negación de R, donde hay verdaderos, los coloco falsos, y donde hay falsos, verdaderos. Hago la negación de S porque también lo necesito para hacer alguna operación ahí que tenemos. Hago las negaciones de S, y ahora empiezo con mis operaciones intermedias. ¿Listo? Relación a P condicional Q, entonces tomo mis dos columnas P y Q y desarrollo mi condicional, ya sabiendo que condicional tiene la característica de que me da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces tengo esa característica acá, esos son los falsos y el resto me dan verdaderos. Luego hago mi otra tablita, mi otra columnita, que ahí ya tomo mis dos negaciones, ahí los veo, las estoy utilizando por medio de enlazados por un condicional. Entonces lo mismo, condicional. Detecto cuáles son las que primera es verdadera y la segunda falsa. Son esas cuatro que tengo ahí. Esas me dan falsas y el resto me dan verdaderas. Y así voy construyendo mi tabla de conjunción S para que me den verdaderas. Tienen que ser ambas verdaderas, solamente esas que están ahí son las únicas opciones y el resto me da falso. Bien. Aquí de una vez vas desarrollando digamos, la conclusión, que también ya es un paréntesis, una operación intermedia. Entonces tomo Q y S y obtengo ahí mi desarrollo con la conjunción. Detecto las que son verdaderas ambas, pongo ahí mi desarrollo y el resto son falsas. Ahora voy haciendo las conjunciones entre los dos paréntesis, tomo los dos primeros, hago mi conjunción, reviso cuáles me dan verdaderos ambos, aquí son varios, y el resto me dan falsos. Luego tomo esa operación que hice y ya hago la operación con el siguiente paréntesis. Lo mismo ya sabemos que es conjunción. El único que cumple es ese primerito, que ambos son verdaderos. Lo pongo y el resto me dan falsos. Ya listo, ya tengo aquí, digamos, todas mis operaciones intermedias. Ahora voy a hacer mi operación con, digamos, mi conclusión. Mi conclusión es Q y S. Entonces, tomo mi operación ya hecha, lo tomo con Q y S. Me estoy dando cuenta acá que también es un condicional. Observo también que me quedó uno a la izquierda y otro a la derecha, me quedaron invertidos. Entonces, verifico cuál me da verdadero y falso, veo que no hay ninguno. Y mi tabla final me van a dar todas verdaderas. O sea, me va a dar tautología, que fue lo mismo que me estuvo dando digamos, en mi tabla simulada, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que para desarrollar este ejercicio 4, obligatoriamente tiene que dar tautología, todas verdaderas, para poder, digamos, determinar la validez del argumento. Si no me dan todas verdaderas, es probable que me cueste mucho trabajo o no llegue, tal vez no pueda llegar yo a, digamos, hacer una comprobación de validez por medio de leyes de inferencia, que es el paso siguiente. Digamos que ya tengo mi tabla, la comparo y veo que me da igual, ¿sí? Son exactamente iguales las dos tablas, manual y la simulada, esta tautología. ¿Sí? Para el primer ejercicio me había olvidado comentarles que también tenemos que revisar y explicar, exponer ahí abajo de la tabla si es tautología, si es contradicción, si es contingencia. ¿Sí? Ustedes saben que la contingencia es si hay una mezcla entre verdaderos y falsos, tautología son todas falsas, o contradicción si son todas falsas, perdón, y tautología si son todas verdaderas. ¿Bien? Bien, ya sabiendo que esta tautología, vamos a demostrar la validez de argumentos. Digamos que este caso en algunos estudiantes se les dificulta un poquito para poder determinar esa validez. Bien, aquí nos vamos a apoyar también en estas leyes de inferencia que tenemos en esta tablita para poder desarrollar este ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer acá es, a partir de estas premisas que tengo acá, voy a operarlas por medio de operaciones con leyes de inferencia. ¿Qué es operarlas? Mirar a ver qué necesito, qué puedo cancelar, qué puedo quitar de acá para poder llegar a mi conclusión, que es esta, que sería Q, conjunción S, Q y S. Bien. Entonces, me toca revisar qué puedo hacer con ellas para poder llegar a mi conclusión. Entonces, voy a revisar mis tablas y yo observo que, por ejemplo, aquí tengo permisa 1 y permisa 3, ¿qué puedo desarrollar con ellas? ¿Sí?
Si tengo alguna operación que puedo desarrollar con ellas. Entonces, voy a iniciar. Cada vez que yo hago una operación, me toca poner otra, digamos, otra premisa adicional, que sería como el resultado de mi operación. Yo lo que puedo hacer acá es, detecté que mi premisa 3 es una conjunción, o sea, una I. Si yo observo mi tabla, yo veo que con la I yo puedo hacer simplificaciones, ¿sí? Es con la única, con las conjunciones puedo hacer simplificaciones. No puedo hacerlo con ninguna otra, ni con condicional, ni con disyunción, ni con cualquier otro, ni con bicondicional. Solamente con conjunción puedo hacer una simplificación. Entonces, listo. Tengo una simplificación en P3, entonces yo puedo obtener proposiciones simples separaditas, que son las que me van a permitir operar con las otras premisas que tengo ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy a simplificar P o extraer P de la premisa 3, hago la simplificación y obtengo como resultado P. Hago otra operación, digamos, de pronto voy a necesitar S también, no sé. Entonces voy a simplificar S, o sea, puedo hacer la misma operación, pero pues es otra operación adicional, pero se puede hacer la misma simplificación en la misma premisa 3 y extraigo la otra, con el fin de que tenga yo ya las proposiciones simples separadas, P y S, para poder hacer alguna operación que me permita cancelar lo que tengo yo arriba para poder llegar a mis proposiciones que necesito para mi conclusión. Entonces, ya después de haber simplificado, yo puedo determinar, por ejemplo, qué necesito para mi conclusión. Por ejemplo, acá puedo decir, mira, tengo en P1 un condicional y tengo en P4 el antecedente del condicional, ¿sí? Teniendo ese antecedente, yo los puedo comparar por medio de un modus poniendo ponens, cancelar ese P y que me quede y me genere como conclusión la Q, ¿sí? Que es lo que hace el modus poniendo ponens, ¿sí? Ustedes observan acá P, entonces Q, lo comparo con P, que es el antecedente, que lo tengo acá, P, y obtengo como conclusión Q, que esa Q lo voy a necesitar acá para mi conclusión. Si observan, aquí tengo la Q, y la voy a necesitar para mi conclusión. Entonces, extraigo Q aplicando modos poniendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4. Voy nombrando lo que voy haciendo, o sea, aquí estoy nombrando la operación que estoy realizando para poder llegar a mi conclusión. Entonces, hice una operación modos poniendo ponens en P1 y P4 y me generó esta Q. Listo, ya tengo una partecita de mi conclusión. Ahora me toca extraer la otra. Bien, puede ser una premisa 7. Listo, mire, yo observo acá que yo ya simplifiqué la S. ¿Sí? Bien, simplifiqué la S, ya tengo la Q que también la extrae con una operación. Muy bien, entonces ya las tengo separadas, Q y S, las tengo ahí separaditas. Ahora me toca unirlas porque me está pidiendo que tenga esta forma, como la tiene ahí, Q y S. ¿Qué hago? Me voy aquí a la tabla y veo que hay una operación que se llama la adjunción, que toma dos premisas separadas y las une por medio de una conjunción. Listo. Esta me da como conclusión P y Q, que es digamos, lo que necesito unir, P con Q. Aquí necesito unir Q con S. Ya tengo separado Q, ya tengo separado S. Entonces, obtengo Q y S haciendo una adjunción entre la premisa 5 y la premisa 6. ¿Sí? Y ahí ya llegué a mi conclusión. ¿Sí? La conclusión ya es la misma que tengo ahí y apliqué las leyes de inferencia, hice mis operaciones y obtuve mi respuesta en la conclusión. Ya sabiendo esto, ya teniendo esto, listo, el ejercicio ya nos quedó bien desarrollado, ¿sí? Entonces lo importante es eso, o sea, importante saber qué operaciones puedo hacer con cada una de mis premisas. Ya hemos hablado que, por ejemplo, para hacer la simplificación solo la puedo hacer con conjunciones, no la puedo hacer con ninguna otra. Y esa es la que más nos sirve, por ejemplo, para separar cuando necesita hacer comparaciones como en modos poniendo ponens, modos tolendo tolens o tolendo ponens. Sí, me toca tener premisas separadas para poder hacer las operaciones. Entonces, hay ejercicios que nos están dando premisas separadas. Ahí en las mismas premisas ya nos botan, por ejemplo, P o nos botan Q separadita. Entonces, ya con esa podemos ir trabajando. Pero cuando no nos la generen, nos toca buscar la forma de simplificarlas por medio de estas, digamos, simplificaciones. Las extraemos de ahí y ya empezamos a hacer operaciones. No necesariamente tenemos que operar todas las premisas para llegar a la conclusión. A veces con 2 pasitos es suficiente y llegamos a la conclusión sin necesidad de usarlas todas. ¿Sí? Que a veces preguntan eso, es que si necesito usarlas todas, que si tienen que estar en el mismo orden que están ahí. No, no tienen que estar en el mismo orden que están ahí. Ustedes pueden modificar el orden
y acomodarlas para poder, digamos, hacer sus desarrollos finales. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. Llegamos al final de nuestra presentación, ya corriendo porque ya son las 6 y ya nos pasamos un poquito. Entonces, denme un segundito. Les voy a compartir el enlace de asistencia. Por acá, perdón. Un segundito. Listo, ahí les compartí el enlace de asistencia para que por favor ingresen a ese formulario y escriban su asistencia. Esa asistencia es la que les va a generar a ustedes el puntaje. Son 15 puntos por asistir a esta sesión, que se van a ver reflejados si tienen de pronto en su trabajo de la tarea 1 en la final pues, de pronto se olvidó poner algo o el ejercicio no quedó bien desarrollado, entonces de pronto no obtuvieron los 100 puntos que necesitaban. Entonces con este puntaje que se les va a dar en estas sesiones, digamos que va a ayudar a mitigar un poco ese puntaje que ustedes de pronto puedan sacar, aunque si les va muy bien. Yo sé que si ustedes entran a estos B-Learning y ven todas sus webconferencias, entran a sus CIPAS, ven los videos de apoyo que les envían sus tutores, yo creo que pues les va a ir muy bien con sus trabajos, ¿bien? Entonces ya saben, para poder acceder a los puntos, por favor, acceden a ese enlace. Mi nombre es Carlos Otero, les voy a colocar acá. Carlos Otero, que les piden el nombre del tutor de la sesión. Lo colocamos ahí para ahí también poder identificarlos y poder asignar los puntos. También les voy a enviar un tallercito para que ustedes, por favor, lo desarrollen como, digamos, ah, ta, ta, ta. El periodo que se coloca es el 16.1. Estamos en el periodo 16.1. Ustedes saben que pues, la UNA tiene diferentes periodos académicos, hay matrícula permanente todo el año, entonces ustedes están matriculados en el periodo 16.1, primer periodo del año. SEA, escriben de su SEA si son sogamosos, si son de Soatá, creo que tengo unos de Soatá también. Ahí lo escriben. La sesión es sesión 1, es la réplica de la sesión 1. Bien, entonces, digamos que eh, esta es digamos, es la réplica de la primera sesión. Entonces, por ejemplo, si ustedes asistieron a la primera y asistieron a esta, pues solamente se vale un puntaje. No es que vaya acumulando puntajes por cada vez que ingresen, sino simplemente se hacen las réplicas. Es para los estudiantes que de pronto se les dificulta en un horario, pueden ingresar en el otro horario, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo voy a detener la grabación. Me queda muy larga y después no la puedo compartir.